¿Y cuál será el primer efecto? El primer efecto debiese ser no solamente un derecho a renegociar, sino que también un deber de renegociar. Un deber de renegociar que se aplica no solamente, por lo tanto, a la parte que no ha sido afectada por la excesiva onerosidad, denominémosla acreedor, sino que también se aplica a la parte afectada por la excesiva onerosidad. ¿Qué quiero decir esto? Que al considerarse la renegociación del contrato como primer efecto del cambio de circunstancias o excesiva onerosidad, el deudor afectado por este cambio de circunstancia debiese necesariamente recurrir a ese primer efecto o remedio si quiere posteriormente solicitar a un tercero, árbitro o juez, la adecuación o el término del contrato. Esto demuestra o demostraría, digamos, que ese deudor lo que pretende no solamente escapar de un mal negocio, por así decirlo, sino que lo que pretende es que los términos del contrato se readecúen por las mismas partes, que son las más competentes para hacerla, de manera que pueda cumplir en estas nuevas circunstancias. Y por eso es que debe estimarse que ante una hipótesis de excesiva onerosidad o de imprevisión, el deudor afectado lo que debe hacer es requerir la renegociación del contrato. Si no lo hace, no podrá posteriormente descansar o solicitar, ¿no es cierto?, en el juez su adaptación o término. De manera que se transforma no solamente en un efecto, sino que también en un deber. ¿Cómo debe o cuál es el contenido de este deber de renegociación? Por supuesto que en términos generales este contenido va a estar determinado por la buena fe y el deber de cooperación que deben adaptar las partes durante el desarrollo de las negociaciones. Ese es un marco muy general que nos dice poco. En concreto, ¿cómo se manifiesta o cómo debiese manifestarse este deber de buena fe y de cooperación en el marco de las renegociaciones? Lo primero es que la parte afectada por la excesiva onerosidad debiese requerir la renegociación del contrato en el más breve plazo y sin demora injustificada. Es decir, apenas esta hipótesis de excesiva onerosidad se materialice, el deudor inmediatamente debiese solicitar la renegociación. Además, este requerimiento debe ser fundado, no solo fundado en cuanto a la existencia de esta circunstancia sobreviniente, sino que en cuanto a cómo esas circunstancias sobrevinientes han transformado la prestación de la parte afectada en excesivamente onerosa. Y en esto se requiere que el deudor afectado actúe de manera transparente, entregando la información suficiente a la otra parte para que ésta sea capaz de analizar el mérito o no de los términos de la renegociación solicitada. En algunos contratos se habla, ¿no es cierto?, de un deber aquí de open book, es decir, que abra sus libros el deudor para que efectivamente el acreedor pueda determinar, analizar si ha habido o no una excesiva onerosidad y así el mérito, ¿no es cierto?, de la renegociación solicitada. Por otra parte, por supuesto que las propuestas y las contrapropuestas deben ser razonables, deben ser coherentes y se deben conducir las negociaciones con flexibilidad, tomando en consideración no solo los intereses propios, sino que también los intereses de la contraparte. Recordemos que es la buena fe la que guía principalmente acá el deber de renegociación. ¿Qué sucede durante el periodo de renegociación? Bueno, lo primero que hay que decir es que este periodo debe extenderse por un plazo razonable. No debe estar sujeto a dilaciones, no debe tampoco pretenderse por el
deudor o parte afectada que se resuelva inmediatamente su petición por el acreedor, sino que tiene que haber un plazo, por supuesto, que permita a las partes discutir, reflexionar, analizar las posturas contrapuestas. Pero no puede extenderse indefinidamente, por supuesto. La mayoría de los instrumentos internacionales y las normas de derecho comparado que admiten este deber de renegociación como efecto de la excesiva onerosidad, señalan que, ustedes lo pueden ver ahí en la norma de los principios latinoamericanos de derecho a los contratos, que el contrato no se suspende, la ejecución del contrato, el cumplimiento del contrato no se suspende como regla general durante el periodo de renegociaciones, salvo, dice esta norma, cuando esa no suspensión causase perjuicios irreparables para la parte afectada. Por supuesto que esto será una cuestión que habrá que determinar caso a caso. Muchas veces la excesiva onerosidad implica prácticamente una imposibilidad económica, si bien no material, de ejecución del contrato, de manera que puede ser razonable que la ejecución se suspenda hasta que no se logre un acuerdo que permita a la parte afectada ejecutar sin esa excesiva onerosidad el contrato. Ahora, una alternativa acá es que, y que podría demostrar la seriedad, estimo, del requerimiento de renegociación por parte del deudor afectado, es que se estableciese un requisito o incluso una propuesta de cumplimiento mínimo del contrato por parte de quien solicita su renegociación. Eso demostraría su intención de preservar o de conservar la relación contractual y, y este cumplimiento mínimo, entonces, a que el contratante afectado se comprometiese durante el periodo de renegociaciones, pudiese ser una opción razonable para los intereses de ambas partes. Incluso esta propuesta de cumplimiento mínimo puede coincidir con la propuesta general de modificación que haga, sin perjuicio, por supuesto, que esta propuesta general sea en definitiva rechazada o alterada durante las renegociaciones. No hay que olvidar también lo mismo que sucede en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, que el deudor tiene un deber de mitigación de los daños o perjuicios que por esta no ejecución del contrato se pudiesen causar al acreedor, es decir, no puede simplemente quedarse de brazos cruzados y decir, mire, estoy afectado aquí por una excesiva onerosidad, no puedo cumplir, me es excesivamente dificultoso, se rompió el equilibrio contractual, etc., sino que debe tratar de minimizar, es decir, de mitigar los efectos nocivos que esta cuestión, su no ejecución, ¿no es cierto?, la no ejecución de su prestación, produce al acreedor. Ahora, supongamos que se cumple con la buena fe, etcétera, hay negociaciones, pero sin embargo, por supuesto que aquí puede haber un resultado tanto positivo como negativo. Es decir, las partes podrían llegar a un acuerdo, la renegociación fue exitosa, y en ese caso, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el contrato será modificado de acuerdo a los términos de dicha renegociación. Una cuestión que, a lo menos en los países de derecho civil, pudiese ser interesante analizar es si esa modificación implica una innovación, es decir, la extinción de una obligación y la celebración en su lugar, que es sustituida por otra. Es importante por tema de garantías, por ejemplo, plazos de prescripción, etcétera. Y aquí la opinión generalizada, a lo menos de la doctrina, y algunos fallos también, es que no se produce innovación, primero porque generalmente la prestación no va a ser alterada en términos sustanciales. Cambiará, por ejemplo, el plazo, cambiará a lo mejor el precio, o el monto del precio me refiero, pero la prestación no va a ser alterada en términos esenciales como lo requiere una innovación. Y lo más importante es que no va a existir el denominado animus novandi, de manera que debiese entenderse
la generalidad, simplemente da tanto a las partes, respecto a las garantías, etcétera, como a terceros que pueden verse afectados por esa modificación.